Entonces, ¿cómo vamos a ver los textos que vamos a estudiar? Lo vamos a ver de manera literal, histórico y gramatical. Entendemos que la escritura es inerrante y que no hay equivocación en la escritura. Entonces, al estudiar esto vamos a quedar maravillados. Bueno, la historia empieza diciendo, oyendo Jesús. Esta historia está conectada con la última historia que vimos. Fíjense Mateo 14, 12. Entonces, después que Juan el Bautista fue decapitado, dice 12, entonces llegaron los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron nuevas a Jesús. Allí termina esta historia. Nos hemos quedado allí con el que fue el heraldo de Jesús. Callaron aquella voz, pero nunca podrán callar las verdades que Juan dijo referente al pecado, en este caso en Herodes. Y termina la historia aquí y empieza a contarnos ahora Mateo lo que sucede a continuación. Pero bueno, tenemos que tratar de traer los 4 evangelios. ¿Sabes? Este es el único milagro que los 4 evangelios lo registran. Impresionante. Y ahora, cuando tú lees los 4 evangelios, hay una parte donde estamos leyendo, lo que está sucediendo es esto. Juan el Bautista fue muerto. Los discípulos de Juan van a avisarle a Jesús lo que aconteció. Pero los discípulos de Jesús fueron a hacer la misión, a predicar, a sanar enfermos. Y los discípulos de Jesús regresaban. Y lo que Jesús va a hacer es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, trayendo estas 2 referencias. Por un lado, Juan ya murió. Y le dijeron a Jesús. Por otro lado, los discípulos de Jesús fueron a predicar, a hablar del reino y las evidencias que ellos traían. El mensaje de parte de Jesús eran los milagros que ellos hacían y regresaban también frente a Jesús. Estas 2 imágenes tenemos que traerlo presente. Entonces, ahora vamos a ver la compasión del rey. La compasión del rey. En primer lugar, el punto número 1 es: admira la compasión genuina del rey. Admira la compasión genuina del rey. Fíjate el versículo 13 y 14. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Hasta acá, antes de seguir. El texto nos dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca. Pareciera, como algunos dicen, que Jesús, al escuchar que Herodes mató a Juan el Bautista, tuvo miedo. Bueno, hay muchos comentaristas que dicen esto, y pienso igual. Creo que todos pensaríamos igual. Si Juan el Bautista no tuvo temor, menos Jesús. Pero acá dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Por qué Jesús se aparta? Bueno, otra vez, si los 4 hombres cuentan la misma historia, que esta historia en sus evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al leer estas 4 historias vas a tener como un cuadro completo de esa escena. ¿Qué es lo que está pasando? Te hago algunas menciones. Ya hemos visto en esto que él se separa a un lugar desierto. Y en Marcos 6:31, fíjate, Marcos 6:31. Marcos, capítulo 6, versículo 31, dice: él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Bueno, hoy tienes que tener una imagen. Jesús vio a sus discípulos regresar y continuamente ellos estaban en un dinamismo en el ministerio, a tal punto que ellos no habían comido. Y lo que Jesús va a hacer ahora es apartarse un poco para tener un tiempo especial. Ahora, Lucas 9:10 dice: luego los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos, Jesús se retiró aparte a un lugar desierto. Y luego tienes a Juan 6:3, dice: entonces subió Jesús a un monte
y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, ya he leído lo que posiblemente ha sucedido. Te quiero mencionar lo que algunos creen. Creen que Jesús se apartó como para guardar luto y reflexionar lo que ha sucedido con Juan el Bautista. Eso dicen algunos comentaristas, puede ser. Pero hay un patrón en la vida de Jesús cuando Él toma un tiempo para separarse de la multitud. La multitud para Él jamás fue una razón de rechazo o que le moleste, sino cada vez que Él se apartaba a un lugar desierto, era para tener comunión con su Padre. Y era para enseñar de manera directa algunas cosas a sus apóstoles. Y posiblemente esa separación para estar en un lugar a solas era justamente para dar instrucciones a sus discípulos. Y Él quería tener un tiempo a solas con su Padre. Era momento de tener comunión, era momento de un sentido de hablar con su Padre en una estrecha relación. Quizás, como dijeron algunos, reflexionar lo que pasó en cuanto a Juan, pero no era por temor. No era por temor. Bueno, ahí está Jesús. Jesús se aparta a un lugar, toma a sus discípulos y se va. Ahora, fíjate lo que sucede. Dice, y se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Mateo nos da el lugar, cómo es esa zona donde Jesús fue, dice, es desierto. Bueno, tienes que traer a tu mente, desierto tiene que ver con donde no hay una aldea cercana. No necesariamente como nosotros pensáramos ahí frente al mar, un lugar arenal, sino un lugar donde no hay aldea cercana, donde puede ser donde haya piedras, tierra, un lugar descampado, lejos. Y allí está Jesús. Ahora, fíjate con cuidado, dice, y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. En esta sola mención, habla un cuadro común hasta el día de hoy, lo que hacen las personas. Fíjate, dice, y cuando la gente lo oyó. ¿Qué gente lo oyó? Ahora, si tú retrocedes un poco, vas a ver en Mateo 13:53, allí hay una gente, un tipo de gente, y es la gente de Nazaret. La misma gente que dijo, ¿no es este el hijo de un carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No están sus hermanos con nosotros? O sea, la gente que en un sentido rechazaron al Mesías, pero ahora le oyeron. ¿Pero qué oyeron de él? ¿Qué está sucediendo? Bueno, dice, y le siguió a pie desde las ciudades. Antes de mencionarte por qué le siguen, dice acá, ¿cómo le siguieron? A pie. En otros evangelios nos cuenta que tuvo una barca, aquí mismo se nos dice, y se fue. Y algunos le siguieron en una barca. Pero la muchedumbre, lo que sucede es, lo que impresiona esto es que deciden caminar kilómetros para verle a Jesús. Impresionante. Por toda la orilla caminan. Ahora, imagínate este cuadro. Hay 5.000 hombres. Voy a detallar después un poquito más de esto más adelante. Solo ten en tu mente estos 5.000 hombres. Pasan por una aldea. Y los de la aldea le ven, no sé, 3.000, 4.000, y se van sumando. Y dice, Jesús está por allá. La fama de Jesús creció. Y todos van caminando, se levantan, toman a sus familias y comienzan a caminar. Y ven quizá la orilla del mar y ya no hay barcas para cruzar. Y comienzan a caminar. Y ahora llegan frente a Jesús. ¿Pero por qué le siguen a Jesús? Bueno, en Juan 6:2 dice esto. Y le seguía la gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sabes por qué le seguían a Jesús? Porque ellos miraban los milagros y estaban atentos a ver si podían ellos también disfrutar de algún milagro más. ¿Sabes de qué me habla esto?
que sus motivaciones no eran motivaciones reales, viendo su necesidad del Mesías. Sus motivaciones eran cosas externas. Sus motivaciones eran, queremos ver más señales, algunos llevaban a sus enfermos, pero no miraban en él, que él era el Mesías, y que tenían que ir, como Juan predicó, como Mateo predicó, como Jesús mismo predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus motivaciones eran egoístas. Dice, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús, dice el 14, vio una gran multitud. Bueno, quiero pensar un poquito más de lo que estamos hablando, que le siguieron a pie y con sus motivaciones egoístas. Jesús te decía que él jamás rechazó a la multitud, pero ahora va a haber una gran multitud frente a él. Esta multitud quiere ver a Jesús algún bien más para ellos. Quieren disfrutar de un milagro, pero ellos no miraban su necesidad. Pero fíjate, dice el verso al final del versículo 13, de las ciudades más humildes le seguían a Jesús. Te decía esta imagen. Personas, 1,000, 2,000 personas caminando, otros se sumaban y seguían para encontrarlo a Jesús. Y el contraste es, momento antes, un hombre tenía también una muchedumbre frente a él. ¿Sabes quién era? Herodes. Y Herodes tenía a los hombres más importantes frente a él. ¿Te acuerdas? A tal punto que él quería cuidar en un cierto sentido su reputación. Por eso tenía que cumplir lo que él dijo que daría en un plato en la cabeza de Juan, aunque se entristeció por un momento. Pero este es el contraste. Por un lado, un hombre holgado, con todos los placeres, y una gran muchedumbre, no miles, pero mucha gente en su cumpleaños, con mucha comida, hombres sin necesidades. Pero ahora el verdadero rey va a estar con una multitud, con una gran necesidad física. Esta gente son gente sencilla y humilde. ¿Qué contraste, no? Por un lado, a un Herodes, según los evangelios nos dice, que quería saber quién era Jesús y quería verlo a Jesús. Jesús no lo va a ver a él, pero va a ir a estar frente a mucha gente. Jesús sabe lo que va a suceder. ¿Qué contraste? Uno tenía una cena opulenta. Otro va a estar frente a gente que tenía hambre. Y ese es el gran contraste. Ahora, sigamos. Dice el versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Saliendo de dónde? De la barca no. Bueno, si sigues las historias y armas las historias de los evangelios, muchos dicen que llegaron muchas personas delante de él, o sea, antes que él. Posiblemente Jesús, cuando bajó, vio la multitud, se apartó y fue a un lugar a estar a solas. Y luego regresó y vio una gran multitud. Y ahí estaba la muchedumbre. Y dice, y tuvo compasión de ellos. Te decía que no era la primera vez que Jesús ve a una gran multitud. Por lo menos vas a encontrar en este evangelio de Mateo, muchas veces que Jesús sana, se encuentra con mucha gente. Tienes Mateo 4, 23 al 24, por ejemplo, lo menciono, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mucha gente. Mateo 8, 16 y 17. Dice, trajeron a él muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos. Al final del 16. Y ahí hay mucha gente. En Mateo 9, 35, 36 dice, al final del 35, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes. O sea, no era la primera vez que frente a él hay multitudes. Y no he citado lo que Mateo 5 dice,
cuando él vio a la multitud, tuvo compasión de ellos, y lo que hizo, ¿qué fue? Lo que hizo, dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurado, y ahí vienen las bienaventuranzas, o sea, frente a él siempre había ¿qué? Multitudes. Entonces, para Jesús no era sorprendente que haya multitudes. Volvemos al 14. Dice, viendo Jesús vio una gran multitud. Y dice acá, y tuvo compasión de ellos. Te quiero citar algo que pensé, que creo que es valioso. Dice, no hubo multitud que estuviese delante de él, que él no hubiese sus necesidades. Pero no solo las necesidades físicas, sino las necesidades más profundas, que son las necesidades del alma. Aunque acá no se nos dice qué hace frente a la multitud, en uno de los evangelios nos dice que él comenzó a enseñarles. ¿Sabes? Para Jesús era lo más importante, no era la parte externa, sino la parte interna. Y él seguramente tomó tiempo para hablarles doctrina y enseñanza. Pero Mateo tiene como énfasis mostrarnos algo de Jesús, un aspecto, y eso, a ese punto queremos llegar. Y fíjate esto con cuidado, y acá viene. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y acá viene este concepto. Y tuvo compasión de ellos. Si algo que quiero que te recuerdes de este sermón es esto. Jesús es el Mesías, el Rey, que tiene compasión de la gente. Tiene compasión. Y ahí la palabra compasión es ser afectado profundamente en su ser interior. Ser afectado en sus entrañas. Ser afectado en su corazón. Podría ser, literalmente, es el hecho de ser afectado en sus vísceras. O sea, como si todo dentro de él se moviera con tanta compasión viendo a la gente. Él es el verdadero rey. Y ningún rey en el mundo vio a la gente de esa manera. Y hoy lo podemos ver, muchos hombres políticos ven a muchedumbre, pero no ven a la muchedumbre como un beneficio personal para llegar a un estatus y beneficiarse para cuando llegue a ese lugar. Pero Jesús ve a la multitud y lo ve con compasión. Y realmente su compasión es genuina. Su compasión es sincera. Ve a la gente con necesidades. Y su corazón en un sentido como si se estremeciera de dolor. ¡Qué impresionante! No hay rey como él. Los reyes de este mundo, las autoridades de este mundo, solamente buscan favores de la gente. Este es el amor más genuino. Esta es la compasión más genuina de parte del Mesías. No hay hombre como él. No es afectado por el pecado y ve a la gente con mucha compasión. Y sabes una cosa, Mateo es el único evangelio que nos habla de esa compasión 5 veces. Y no lo hacen los demás evangelios. Los demás evangelios nos hablan de un aspecto de su compasión. Pero Mateo, como énfasis, te decía, quiere mostrar un rey benevolente. El Mesías frente a ellos. Y él tiene compasión por ellos. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15, desde el versículo 32 en adelante también. Bueno, antes del 32, pero vamos a ver ese concepto una vez más, cuando tiene compasión de la gente. Pero quiero traerte a tu mente una historia cuando él también muestra esa compasión para que entiendas qué sintió Jesús allí. En Lucas 7:13 se nos cuenta algo. Se nos cuenta de una viuda de Naín. Esta viuda tenía un solo hijo y su hijo había muerto. Cuando ya su hijo había muerto, esta viuda trae con sus seres queridos, seguramente los pobladores cercanos, el féretro donde está su hijo amado. Y Jesús pasaba por allí y vio gran dolor. Fíjate, una viuda, y en aquel tiempo tienes que traer a tu mente cómo era una viuda. Una viuda, si no tenía hijos, era el desprecio de la sociedad. Él estaba desamparado. Un hijo podía traer honor
al nombre del Padre. Pero ahora ya no tiene nada de esta viuda. Y dice, Jesús pasaba por allí y vio el féretro, y dice el texto así, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, no del muerto, de ella, y le dijo, no llores. Y esa palabra, se compadeció, es esa misma palabra que acá Mateo usa, se estremece, se llena de una sensación dentro de las entrañas, dentro de la panza, corazón, el hígado. Eso es real. Jesús siente una emoción intensa, compasión por esta mujer. Lo que va a hacer es resucitar al hijo de esta mujer. Impresionante. Esa misma compasión no es ahora por una persona, es por una multitud. Él es el rey benevolente. Impresionante. Si alguien entiende a cabalidad lo que estás pasando, es Él. Te lo vuelvo a decir. Si alguien entiende realmente tu situación, es Él. Yo no te conozco, hermano, los momentos más difíciles que atraviesas, pero sí, Él sabe y Él te conoce. Y Él sigue siendo así. Un Señor compasivo. Pero fíjate algo más. Volvemos al versículo 14. Sabiendo que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y fíjate lo que hace. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una gran cantidad de gente. Y una vez más Jesús haciendo milagros. Recuerda, habían regresado los discípulos de hacer la misión. Jesús también estaba en medio de toda esta misión. Él ve a sus discípulos, no tuvieron ni tiempo para comer, decide apartarse. Y cuando decide apartarse, seguramente antes de esto, ¿te acuerdas que te dije? Le dijeron sobre Juan, pero él se aparta. Pero ahora le sigue mucha gente. Ahora seguramente los discípulos vieron esta escena como fastidio. Bueno, no era un tiempo que íbamos a estar solos. Queremos tenerte, Jesús. Queremos disfrutar de ti. Bueno, Jesús jamás vio a la gente, como te decía, como fastidio. Y a veces suele pasar eso en nuestras vidas. A veces priorizamos cosas personales que la de nuestros hermanos cuando hay una necesidad puntual. Muchas veces nuestro amor se va a demostrar cuando vamos a tener que deponer nuestros asuntos muy personales y van a venir necesidades dentro de nuestros hermanos. Y cuando hay esas necesidades, no tenemos que cerrar la mano, no tenemos que cerrar el oído, sino satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Y acá Jesús no busca sus derechos y los derechos de los apóstoles, sino está pensando ahora en esa multitud que tiene necesidad. Y una necesidad profunda, la del alma, pero hay una necesidad también física que es real. Y esto tenemos que entender. Bueno, hay cosas que ya creo que debemos rescatar. Y sanó a todos los enfermos que con él estaban, que le traían frente a él. Y hasta acá, dice el versículo 14 al final, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y ese sanó es contundente. O sea, si alguien venía con una mano seca, lo sanaba completamente. Si alguien venía con un tumor, lo sanaba completamente. O sea, no era un milagro o un proceso que de a poco te vas a sanar. Como hoy en día, muchos hombres se levantan haciendo milagros, llamándose apóstoles, y te dicen, ya va a venir la sanación completa. Aquí este milagro es completo, total. Y eran sanos. Entonces, el primer punto es, admira la compasión del rey. Ahora vamos al segundo punto. Admira al rey que identifica la necesidad de sus discípulos y de la multitud. Ese es el segundo punto. Admira al rey que
que identifica la necesidad de sus discípulos y de la multitud. Fíjate el versículo 15 al 18, y vamos a ir viendo de a poco. Dice así, Él les dijo, el 15, y cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despiden a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Cuando anochecía, nos trae ahora esta referencia. Bueno, para el judío había dos horarios para mencionar cuando anochecía. La primera era de 3 a las 6 y la segunda era de 6 a 9. Y esta era la primera, de 3 a 6. O sea, ellos sabían bien que ya en este horario, en algún momento, el sol va a caer. De 3 a 6 es más o menos ese horario cuando anochecía. Se acercaron sus discípulos. ¿Y qué van a hacer? Pero fíjate, quiero mencionar algo. Solo tengas en tu mente. Aquí hemos leído, se acercaron a Él sus discípulos. Y me hacía una pregunta. Es, ¿quién de sus discípulos y cuántos de sus discípulos? En Lucas 9:12 nos dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12. No sé cómo fue esa charla entre ellos. Para que los 12 vayan. Previamente tuvieron que charlar algo ellos. No sabemos qué, ninguno de los evangelios nos dice, pero sí. A diferencia de Jesús, Jesús ve con compasión a la multitud, pero los discípulos ven a la multitud abrumados, perplejos, y la hora decae, va a atardecer, y ellos se quedan sorprendidos con todo esto. Y lo que a continuación van a decir es la forma como van a razonar frente a una situación. Y muchas veces hacemos lo mismo que ellos. ¿Sabes? Ellos van a decir así. Perdón, antes de esto, eran los 12, y esto quería hacer el énfasis. Los 12 apóstoles. Pedro siempre ha tomado el liderazgo en hablar algo. No se nos dice que fue Pedro el que habló, pero los 12 se acercaron. Uno tras otro, quizás en grupo, y va a tomar la posta. Felipe va a hablar en un momento, Andrés también va a hablar, se nos cuenta en uno de los evangelios, pero le dijeron así. ¿Qué le dijeron? Fíjate con cuidado ahora cómo ellos miran la situación. Fíjate, dice el versículo 15, el lugar es desierto, la hora ya pasada y tienen hambre. Ese es el problema. El lugar es desierto, la hora decae, tienen hambre. Ahora, quiero nada más ya traerte a tu mente algo. En el último versículo, dice, y el versículo 21, fíjate, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar quiénes, las mujeres y los niños. Imagínate este cuadro. Te decía, seguramente 1,000, 2,000 personas por una aldea se sumaban más y pasaban por otra ciudad y más y todos salían. Pero no salían los hombres solos. Tomaban a la esposa y la esposa tomaba a un hijo. Vamos a poner que quizás si alguna esposa tenía 2 hijos, tomaba 2 hijos. Ahora, si son 5,000 y cada hombre una esposa, son 10,000. Y pone nada más un hijo. 15,000. Ahora no solo un hijo, pone 2 hijos, 17,000. ¿Saben? Algunos comentaristas dicen que eran más de 20,000 personas. ¡Qué campamento!, ¿no? Hay que alimentar a 20,000 personas en un campamento, ¿te imaginas? Nosotros fuimos 67 hermanos allá. Nos parecía mucho, ¿no? Somos bastantes. Ahora imagínate 17,000 personas. Y los discípulos van a razonar según cómo ven. Y muchas veces hacemos así. Cuando vienen los problemas, situaciones a nuestras vidas, razonamos según cómo hemos estado viviendo, conduciéndonos hasta ese momento. Y queremos solucionar las cosas a nuestra manera, con nuestros criterios. Ahora, hay problemas, sí. El lugar es desierto. Es probable que la aldea más cercana
estaba 5 a 6 kilómetros a más lejos. En segundo lugar, dice, es desierto. No están los sembríos como antes en el sembrador, lugares donde ellos podían tomar y comer. No había ni siquiera los frutos silvestres. Ahora hay otro problema. La hora es pasada. Va a decaer el sol. Y si no hacemos algo, vienen problemas. Y algo más. Tienen hambre. Y cuando la gente tiene hambre, ¿qué sucede? Hay alboroto. Hay murmuración. No sé. Y ellos comenzaron a pensar, ¿qué hacemos? Jesús, seguramente charlaron. Mateo, no sé, Simón. Fíjate. Y no solo eso, ¿no viste por allá? ¿Qué hacemos con todos estos? ¡Qué gran problema! Y si le decimos a Jesús, bueno, ellos saben bien que a Jesús es el único que le van a escuchar. Porque vinieron en búsqueda de Jesús. Y van a Jesús a decirle, Jesús, dice, fíjate, el versículo 15. Discípulos diciendo, el lugar es desierto y ahora ya pasar. Despedir a la multitud. Y esa palabra despedir es despáchalos o retíralos de aquí. Ellos están abrumados, están desesperados. Es algo real lo que está pasando. Y dice algo más. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sabes? Acá no se nos dice algo interesante. En otro evangelio se nos dice cuando Felipe habla con Jesús y Jesús les dice, dale vosotros de comer. Y Felipe les dice, ¿cómo le daríamos de comer a ellos? Ni siquiera 200 denarios no alcanzaría ni para dar de comer a esta multitud. Y 200 denarios, a ver si son 200, si 200 denarios es el pago de medio año de un jornalero. Ni siquiera el pago de un jornalero de medio año vamos a poder darle de comer a esta multitud. Pero ¿sabe qué dice Felipe? Dice así. Dice, ¿no quieres que no prefieres que vayamos nosotros y compremos y le traigamos? Aún lo que él dice es peor de lo que la situación. ¿Cómo ellos podrían traer para 17,000 personas en esa tarde para comer? ¿Te imaginas? Con Naime fuimos a buscar pan. Fuimos 2 a buscar un paquete de pan. Para 64. Y era un bolsón de pan. 17,000 personas. Un burro, 2, 3. ¿Cuántos llevamos? ¿Saben lo que Felipe está haciendo? Felipe lo que hace es tratar de, a su manera, solucionar también el problema. Y aquí viene lo que queremos aprender. ¿Sabes? Jesús les va a decir, fíjate, para ir a lo que vamos a aprender, 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿De dónde le vamos a dar de comer? Pero un ratito, hermanos. ¿Qué Jesús quiere hacer con esto? Bueno, no pierdas de vista algo que lo que ellos perdieron de vista. Ellos perdieron de vista los milagros que Jesús hacía. ¿Qué Jesús hizo con esa multitud cuando los encontró? Les sanó a los enfermos. ¿Y eso no es un milagro? Pero ellos están abrumados por el problema. ¿Y saben lo que sucede? Es muy común esto. Nosotros sabemos definir bien quién es Dios y quién es Jesús. Y decimos, Dios es fiel. Y cuando viene la prueba, ese Dios que tú definiste, que Dios es fiel, te sientes abrumado y tienes miedo.
comienzas a desconfiar de él. El que estaba delante de ellos les está diciendo, dadle a nosotros de comer. En otras palabras, solamente obedezcan y esperen el milagro. Ellos se cegaron de ver el milagro. No vieron al que les estaba diciendo que él es capaz de hacer esto. Sus ojos se cegaron con el problema. Y suele pasar eso. Suele pasar que cuando viene la crisis, dejamos de ver a Jesús, dejamos de ver a Dios y nos abruma el problema. Y comenzamos nosotros a tomar decisiones. No sé si te pasa, lo primero que sucede cuando pasas por, no sé, por tu cabeza y encuentras algo distinto. ¿Me salió un tumor? Mamá, me salió un tumor. O tu esposo, ¿qué hago acá? ¿Qué hacemos? ¿Y al médico? ¿Y hacemos eso o no? Comenzamos a solucionar la situación que atravesamos a nuestra manera. ¿Y sabe lo que va a hacer Jesús? Perdón esta expresión. Acorralar a sus discípulos que no puedan hacer nada y aprendan. Porque ahora ellos, cuando Jesús ya no esté, ellos ahora iban a conducir a la iglesia. Y ellos iban a mostrar fe. Aquí el punto no es la multitud, ni el muchacho, como dicen algunos. Acá el punto es el Mesías instruyendo a sus discípulos. Y van a ver su compasión del Mesías. Y Jesús quiere enseñarles algo a ellos, aprendan algo. Pero ellos, al estar lejos, obviamente, si hubiesen estado en la aldea, quizás Judas, el que es el tesorero, hubiese ido con 2 o 3, diciendo, Jesús, mira, hemos comprado pan, hemos comprado esto. Pero estaban en el desierto. Él es soberano, Él sabe todo. El Rey de Reyes está allí. Y ahora, ellos no saben qué hacer. Y es eso necesario en nuestra vida para que nosotros entendamos quién es Él. Cuando te sientas así, sin saber qué hacer, esa es la mejor escuela de Dios. Porque allí aprenderás. Cuando eres débil, vas a ver cuán fuerte eres en Él. ¿Qué tenían que aprender? En primer lugar, que ellos no podían hacer nada. Y esa es una escuela que tenemos que entender. Yo no puedo hacer nada. Hermano, nosotros no podemos hacer nada. Ni para nuestro crecimiento en un sentido. Él nos da el crecimiento espiritual. Él usa su palabra para hacernos crecer. Él usa su palabra para edificar la iglesia. Él soberanamente hace su obra en nuestras vidas y soberanamente nos cuida nuestra salud. Él. Nosotros no podemos hacer nada. Te quiero contar, soy poco de contar historias, pero ahora lo quiero hacer. No sé, tenía 23 años. Mi mamá trabajaba haciendo molidos en el mercado, preparando molidos, especerías, los que conocen. Y yo estaba estudiando en el CET donde Cristian Cash estudió. Y recuerdo un día que me acerqué al director y le dije, todas las mañanas a este horario me recuerdo a mi mamá moliendo y llevando el equipaje hasta el mercado, y yo quisiera estar allí mientras yo estoy acá tomando un café con los alumnos esperando estudiar. Y me pesa, quiero hacer algo. Y el director, un hombre muy sabio, muy matos, él me dijo, ¿sabes? Tú no puedes hacer nada por tu mamá. Y el día que entiendas que tú no puedes hacer nada por tu mamá, entenderás que Él es el que puede hacer todo por tu mamá. Ni tú estando allá vas a sufrir lo que Dios puede sufrir. Y tú en su voluntad vas a hacer aún que a través de ti va a haber bendición a tu familia. Si estás en la voluntad de Dios. Para mí fue difícil esa respuesta. Y luego me dijo, es momento que pongas en el altar a tu mamá y confíes que Dios es soberano en medio de la situación. ¿Sabes? Es difícil a veces cuando llegas en un momento entender eso. Yo quisiera estar con él que está enfermo en tal ciudad. Y si vas,
¿qué va a suceder? ¿Puedes cambiar la situación? No. Yo quisiera estar con mi mamá porque no sé, el día de la madre va a sentirse sola. ¿Y tú puedes darle gozo real a tu mamá? Nosotros no podemos hacer nada, Él solo lo puede hacer. Cuando entienda eso, vamos a ver la mano de Dios actuar. Entonces, lo primero que tengo que entender es que yo no puedo hacer nada. Él hace todo por nosotros. En segundo lugar, es que Él es el único que puede hacer los milagros. Él es indescriptible. Jesús es indescriptible. Y tú me dices, ¿por qué lo dices así? El apóstol Pablo mencionó algo. Fíjate lo que dice Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. ¿Sabes? Pablo está describiendo quién es Jesús y el poder indescriptible de Jesús. Mientras Jesús está ahí como hombre frente a los apóstoles y frente a esa multitud, Él está sosteniendo el universo en ese momento. ¿Lo puedes entender? Yo no lo puedo entender. Él es indescriptible. Ese Jesús ahora es el único que puede hacer los milagros. Y en tercer lugar, algo que ellos tenían que entender es que solamente ellos van a ser instrumento. Solamente ellos van a ser un instrumento. Son los 12 que fueron. Le dijeron, quizás algunos más y otros menos, y otros escucharon y apoyaron. Los 12 van a aprender algo de Jesús y van a entender que son solamente instrumentos en las manos de Dios. El que hace el milagro es Él. Y eso es la verdad. Nosotros solo somos instrumentos. Vamos, predicamos el Evangelio, llevamos la verdad. Somos un mendigo más, como alguien dijo, que supimos dónde está el pan para llevarle a otro mendigo que necesita pan. Y ese pan es Jesucristo. No somos más que eso. Solo somos instrumentos. Seguimos avanzando. Ahora sí dice, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 17,000 personas, 5 panes y 2 peces. ¿Recordarán la historia? ¿Cómo consiguieron esos 5 panes y 2 peces? Un muchachito que llevó esos 5 panes y 2 peces. Andrés le presenta esto a Jesús y dice justamente, solo tenemos esto. Y acá Jesús va a decir, traédmelos acá. Y acá hay un punto. No quiero en un sentido espiritualizar eso, pero quiero pensar esto. Jesús es el único que hace milagro. ¿Qué te quiero decir? Los apóstoles no pueden hacer nada. Él es Dios. En otras palabras, Dios es el único que hace milagros, no un hombre. No hay un hombre andando por allí que pone la mano para hacer milagros. No. El único que hace milagros es Dios. Traédmelos acá. Y lo pongo en las manos de Jesús. Se van a hacer mucho. Se van a hacer mucho. Entonces, hemos visto en primer lugar, admira la compasión del rey. En segundo lugar, admira al rey que identifica las necesidades de sus discípulos y de la multitud. En tercer lugar, admira el poder sobrenatural del rey. Admira el poder sobrenatural del rey.
del 19 al 21. Fíjate lo que dice. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Hasta aquí. Allí estaban pedregales, hierba, y se sentaron de a grupos. En uno de los evangelios dice de a 50, en otro evangelio dice de 100 y 50, y comenzaron a juntarse. Ahora, ¿te imaginas desde el cielo esa mirada? Grupos, allí sentados, separados, porque era necesario que los discípulos iban a pasar en medio de ellos. Y dice algo más, fíjate, el versículo 19, dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos, fíjate, ellos son los instrumentos, a la multitud. Este es el milagro. ¿Cuál es el milagro? Jesús le dijo, tráiganme los 5 panes y los 2 peces. Fue llevado a Jesús. Jesús lo bendice. El concepto es agradecer. Gracias, Señor, por esto. Bendícelo. Y que sea usado para nuestro bien de nuestro cuerpo físico. Gracias por tu provisión, Dios. Jesús lo bendijo. Él bendijo. Él es el que hace el milagro. Y ahora, seguramente estás queriendo que te explique cómo se hizo el milagro. No puedo explicarte de manera racional lo que es un milagro. Solamente me quedo con otro. ¿Cómo se hizo? Lo que sí sé es que los 12 apóstoles llevaron a la multitud. Muchos creen que mientras ellos llevaban en las canastas por 100 personas, las canastas seguían llenas. Y seguían. Y cuando llegó a una parte, seguramente lo necesario se dio a todos. Y juntaron los pedazos que sobraban. Dice el texto. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y fueron los 12 apóstoles. Fíjate algo interesante. Los 12 fueron oculares, testigos oculares de este gran milagro. 2 son apóstoles de los que escriben el Evangelio. Y otros 2 que escriben el Evangelio necesitan de los apóstoles para acreditar el Evangelio. Y tenemos en los 4 Evangelios esta historia sobrenatural. ¿Cómo se hizo un milagro? No lo puedo explicar, pero sí creo. Yo sí creo en los milagros. Y acá veo un gran milagro, que Él alimentó a más de 17,000 personas, 20,000 personas, como quieras ponerlo. Él hizo un gran milagro. Ahora dice 20, y comieron todos, y se saciaron. Ahí la palabra saciarse, ¿sabes qué? En el griego es una palabra que se usa para satisfacer a una bestia de campo. ¿Te imaginas que se llenaron, se saciaron con 2 panes y 2 peces? Bueno, ¿quién es el que hace el milagro? Bueno, ahí está, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas y el 21. Y los que comieron fueron ¿cuántos? Como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ahí está el gran milagro, el gran milagro. Ellos entendieron ahora que de manera práctica se tiene que tener compasión por las personas. ¿Sabes? Jesús sabía que en esa gran multitud no había personas que iban a creer en Él. Pero eso no quitó su compasión por las personas. Querido hermano, las personas que están a tu alrededor no necesariamente van a ser hijos de Dios. Y Jesús seguramente rechazan el Evangelio. Pero eso no debe quitar en ti la misericordia, la compasión hacia Dios. Y siempre estar dispuesto a hablar del Evangelio. Aun si fueran
personas malas y egoístas. Y eso hemos visto en el Sermón del Monte, cómo tenemos que ser con ellos. Entendieron que ellos no debían buscar sus beneficios personales. Queremos estar contigo. No, Jesús vio oportunidades para satisfacer las necesidades más profundas. Te decía que en otro evangelio habla que él enseñaba, pero también satisfizo las necesidades físicas. Y en último lugar, ellos aprendieron a creerle a Dios. Ellos aprendieron a creerle a Dios. Aprendieron a creerle a Jesús. Bueno, ahí está la compasión del Rey. Tenemos que admirar su compasión. Tenemos que admirar cómo identifica las necesidades de sus discípulos y de la multitud. Y también admirar el poder sobrenatural del Rey. Quiero concluir leyendo una canción que cuando escribía la exposición de esta mañana, recordé esta canción, Indescriptible. Lo quiero leer y quiero que mientras lo leo, escuches lo que este hombre compuso para tratar de describir quién es Dios. Dice así: desde las alturas más altas hasta las profundidades del mar, la creación está revelando tu majestad. Desde los colores del otoño a la fragancia de la primavera, cada criatura única en la creación que canta, todos exclaman: indescriptible, indescriptible, incontenible. Colocaste las estrellas en el cielo y las conoces por su nombre. Eres increíble, Dios, todopoderoso, indómito, asombroso. Caemos de rodillas mientras humildemente proclamamos: eres increíble, Dios. ¿Quién le ha dicho a todos los relámpagos a dónde debían ir? ¿O visto almacenes celestiales cargados de nieve? ¿Quién imaginó el sol que da fuente de su luz? Sin embargo, lo oculta para traernos la frescura de la noche. Nadie puede comprender. Indescriptible, incontenible. Colocaste las estrellas en el cielo y las conoces por su nombre. Eres increíble, Dios, todopoderoso, todo indómito, asombroso. Caemos de rodillas mientras humildemente proclamamos: eres increíble, Dios, eres increíble, Dios. Indescriptible, incontenible. Colocaste las estrellas en el cielo y las conoces por su nombre. Colocaste las estrellas en el cielo, incomparable. Ves lo profundo de mi corazón y me amas igual. Eres increíble, Dios, increíble Dios. Ese Dios es el que tenemos, en quien hemos creído, Jesucristo. Vamos a orar.